se viene todo muy más ancho y la remera escote el bote pero más amplio y se viene mucho eso. O sea, tenés que depilarte el pecho, Dios para mío. el que se anima, está bueno. Es un look jugado. Sí. Ahora lo seguimos, pero es un look bastante jugado. Jugadísimo. Jugadísimo. No es para cualquiera, son para gente con personalidad y creo que Fedeval la tiene. De hecho, no le debe ni importar lo que estamos opinando nosotros. No, para nada. Para nada. Bueno, nos vamos a Uruguay. Me dice la producción que ya estamos con un contacto desde Uruguay para recibir a una gran amiga, ¿sí? de la casa, reconocida también en nuestra ciudad, que ya hace un tiempo que está instalada por allá. La voy a recibir a Emilia Scioli. Emilia, ¿estás por ahí? Hola, chica. Ay, pero te ves divina. Sí, igual me puse tapaojeras, ¿Cómo estás, Emi? Muy bien, muy bien. A ver si le podemos aumentar un poquito el volumen a Emilia y demás. Te ves bárbara. ¿Estás ahí en tu casa arrancando el día, Emilia? Sí. Hace frío Ya dejé a las nenas en el colegio. Perfecto. A ver. Un frío bárbaro. Ajá. Y ya por arrancar la jornada laboral. Perfecto. Bueno, vamos contándoles a la gente, o lo puedes hacer vos también, Emilia, pero estamos tan orgullosos porque Emilia tuvo la posibilidad de correr su primera maratón, en la maratón de la bandera en Rosario, el fin de semana. Anduvo muy bien, pero quiero que lo cuentes vos, que lo haces tan bien. Bueno, ustedes ya saben que a mí me encanta el deporte, entonces hay un grado de subjetividad en el amor que le tengo. Uh-huh. Y bueno, venía de correr 2 medio Ironman, había corrido el Ironman de Punta del Este en marzo y en abril había corrido en San Juan, en la provincia de San Juan, otro medio Ironman, en donde había obtenido la clasificación al Mundial en Marbella a fin de año. Y la verdad es que vengo haciendo un proceso re lindo a nivel personal, con el deporte, y no me quería estresar nuevamente yendo a un Mundial por todo lo que implicaba. Y no tomé la plaza y ahí dije, bueno, quizás en algún momento me gustaría hacer un Ironman completo, que es el doble de distancia de lo que yo vengo haciendo, y venía el invierno y digo, bueno, ¿qué desafío podría llegar a tener en esta mitad del año que no hay triatlón? El triatlón en general se hace en verano por el agua, que es en aguas abiertas, y empecé a ver maratones en Argentina. La verdad que quería hacer mi primer maratón en Argentina, y Buenos Aires me quedaba muy cerca del resto de las carreras que tenía planificadas para este año. Y cuando vi que estaba Rosario en junio, me quedaban muy pocas semanas. O sea, realmente preparar una maratón, me quedaban 8 semanas. Preparar una maratón en 8 semanas es muy poco tiempo, pero mi entrenador me dijo, bueno, vos venís con una base de entrenamiento de triatlón, no es que solo vas a entrenar 8 semanas, es toda la gente que por ahí quiere empezar a tener un objetivo de estos, se necesita más tiempo. Y bueno, también es todo un trabajo mental, ¿no? O sea, no es solamente físico, sino tener que salir a correr por ahí 2 horas y media sola es un gran desafío. Y bueno, me decidí por esta carrera y empecé a buscar gente a ver si me podían acompañar en los entrenamientos, porque no es fácil. Y no encontraba a nadie. Y dije, bueno, voy a hacer quiero hacer esta carrera como sea. Y empecé a entrenar sola, y de vez en cuando veía gente corriendo y me quedaba al lado de la persona que iba corriendo y me quedaba charlando, porque ya conozco gente en la Rambla a la misma hora los domingos, que es cuando hago los fondos largos. Y así iban pasando las semanas y iba entrenando sola. Y en realidad lo que iba entrenando era mi cabeza. Claro. Porque ¿qué pasó? Llegué una semana antes de la carrera y tampoco había conseguido a nadie que me acompañara a la carrera. Tenía que ser sola, ¿no? Sí. Y vos sabés que digo, pucha, entrené sola,
Ahora siempre por H o por B nadie me podía acompañar a la carrera. Y me fui sola a Rosario desde Uruguay. Me tomé un ómnibus, me fui hasta Colonia en barco, me crucé en barco, llegué a Buenos Aires, conseguí unos chicos que me llevaban en auto a Rosario que no conocía, y llegué sola a Rosario. Y por esas casualidades de la vida, yo estoy separada y mi ex marido es de Rosario. Y Ah, hacía 6 años mira. que no iba a Rosario. Y llegué a Rosario con muchas emociones, porque ya correr una carrera de estas es bastante desafiante por la distancia, por todo lo que te empieza a doler, que después te termina doliendo más la cabeza que el cuerpo de lo que es. Y bueno, y nada, fue como toda una bienvenida importante para mí a nivel personal haber llegado a Rosario después de tantos años, de tantos cambios, y empezar a reencontrarme con gente de aquel momento, de amigos, así que fue toda una preparación bastante particular. Es la primera vez que me pasa eso con una carrera, por eso lo quería contar, porque eh, todo eso nos lleva a una largada con muchas emociones, ¿no? Y a nivel deportivo, que tiene que ver más que nada con lo que fue el, el proceso, bueno, ya sabía que iba a haber mucha humedad. Ese día había 96% Uf, toda. de humedad. Ujú. Sí, en cuanto a temperatura era bastante agradable, eran 10 grados para arrancar la carrera a las 8 de la mañana, así que para lo que es el invierno y para lo que fue ayer, digo, menos mal que me tocó el domingo y no ayer correr, porque hubiese sido imposible correr ayer. Bueno, Y contame el detalle de cuánto se anotaron, cuánto tiempo era la maratón, qué desafíos había, con qué te encontraste. bueno, el primer desafío era ese, que no me emocionara antes de tiempo. Digo, espero no emocionarme antes de tiempo, porque bueno, todas mis amigas atrás mío, viste, que siempre, si bien yo entrenaba sola, tengo dos amigas del triatlón que siempre trataban sobre todo esos domingos, de darse la vuelta, que son Nati y Belu, para acompañarme, pues sabían que era un gran desafío. Y, y después en la largada, tuve la suerte de una chica de Rosario que también hace triatlón, que es una de las mejores rosarinas, tiene récord en circuito de full Ironman, que es la distancia más larga de triatlón que existe en Hawái. Y corre, y es muy corredora, y ha corrido la maratón muchas veces. Ya me había pasado información del circuito. Una de las cosas importantes en las carreras es analizar el circuito previamente, analizar las condiciones climáticas, sobre todo para ver el tema de la nutrición en carrera. Nosotros consumimos mucho alimentación que es en geles, o sea, que no es sólida, o sea, no es duro, Sí. sino que vamos con ese tipo de alimentación. Entonces ya había probado cómo iba a ir vestida, sobre todo por la humedad. Claro. La alimentación ya la había probado en entrenamientos, que son geles. Llevaba geles con cafeína y sin cafeína. La cafeína lo que nos ayuda es a hacer unos picos, viste, a veces cuando te desconcentrás y eso, por el cansancio, la cafeína como que te ayuda a despertarte, viste, como la Coca-Cola. Ujú. Yo intercalo con cafeína y sin cafeína en este tipo de eventos. Y el tema de la ropa también, viste, que no te raspe. Uso vaselina, por ejemplo, para los pezones, para las Claro, entrepiernas, claro. los de los pies, porque ya me había pasado que me habían apoyado unos entrenamientos antes, entonces ya sabía lo que me iba a poner y ya lo había probado antes de la carrera. No innovo con nada de eso. Ujú. Bien. La alimentación también, y el tema de la hidratación. Yo salí con mucha sed por esto de la humedad. Y también otra de las cosas que había revisado era dónde teníamos puestos de hidratación en la carrera. Cada 5,5 kilómetros teníamos puestos de hidratación. Bien. Y ya había largado con sed, entonces me faltaban 5,5 kilómetros para el primero. Entonces estaba un poco complicada.
Eh, con eso, y por suerte nos daban bolsitas de agua, entonces me puse una bolsita de agua adicional en el top que tenía de Perfecto, carrera. sí. Y bueno, tenía un plan de carrera en que habíamos dividido la maratón en 3 partes. Eran 15 kilómetros y después lo que dijimos, y los últimos 12. Como era mi primer maratón y no sabía cómo me iba a sentir, lo que se dice es hacer un trabajo progresivo. Sí me sentía bien, ¿no? En donde empezaba más despacio y terminaba con lo que diera, digamos, lo más rápido. Me sentí bien en la carrera. Otra cosa importante también para cuando uno hace las primeras veces es tratar de ir acompañados con gente que trabaje en el ritmo de carrera que uno espera más o menos hacer. Yo sabía que iba a poder llegar a hacer 5 minutos 15, 5 minutos 20 el kilómetro, y entonces cuando largué con gente que estaba dentro de ese tiempo, y bueno, me agrupé con gente, Leo, ¿ustedes a cuánto van a correr? Y entonces vamos corriendo todos más o menos a esa velocidad. Bien, Y terminé corriendo con una chica toda la carrera, bien. que no conozco, que llegás y te abrazás como Llegamos, sí. Sí, y bueno, y por suerte pude cumplir ese plan. En carreras así muy largas hay que cuidar muchísimo todo lo que es los ritmos, porque si te pasás, o sea, si vas más rápido a ese ritmo, lo que sucede es que perdés mucha energía y son muchas horas. O sea, acá vos me preguntaste cuánta gente había corrido, no sé cuántos hombres, pero mujeres fueron 1594. Mira, Montón. muchas, O sea, sí, en sí. general el 30% son mujeres en estos eventos, o sea que más o menos habrán sido, no sé, tendría que revisarlo, no te quiero mentir, pero más del doble habrán sido hombres. O sea, Claro, si eran claro. 2.500 mujeres, Sí, habrá sí, habido sí. 3.000 hombres, pero no Bien. te quiero mentir. Sí, sí, Entonces, eso también ayuda. Emi, ¿y la Tener cabeza gente alrededor. cómo te jugó en la carrera? La emoción y esto que hablabas de previo a todo lo que nos contaste, lo que fue la llegada a Rosario, bueno, la largada, la llegada, ¿cómo fueron esas emociones? Y bueno, el día antes lloré un montón porque ya había llegado, llegué sin lesionarme. La verdad es que un deportista tiene todo eso, hace todo el esfuerzo, todo el trabajo, y llegás a lesionarte unas semanas antes de la carrera, y realmente es muy frustrante. Así que había llegado muy bien a la carrera. Tenía solo un dolorcito en el glúteo medio, pero nada que me iba a impedir hacer la carrera. Entonces, ese día cuando llegás y viste, cuando tenés todo ahí, que llegaste al lugar y que si no te empezás a relajar un poco, y bueno, y empiezan a fluir esas emociones previas, estás a flor de piel. Ya largando estás a flor de piel, y además justo era el día después del Día de la Bandera, entonces era con la bandera argentina, nos pusieron Ay, sí, toda lo la bandera vi. argentina. Qué maravilla, Arriba de emocionante. todos nosotros, Sí, el himno. qué lindo. Sí. Claro, todo eso te moviliza mucho en el precarrera. Sí, Fue muy linda la largada, la verdad. sí, sí, sí. Escúchame, entre estas mujeres, ¿en qué puesto llegaste vos? ¿Y cuánto tardaste? A ver, yo lo tenía acá, te lo estaba buscando para ver cuántos hombres eran y no me acuerdo. A ver, la realidad es que para mí no es que fue anecdótico, pero ya haber llegado para mí fue un montón, pero salí 55. Bien, de las más de 1500. 594. Mira, Y 1594. fueron 2538 totales. Mira, Montón. impresionante. Un montón. Impresionante. ¿Y vos tenías este objetivo más o menos de dónde, o te dabas una idea de cómo ibas a llegar y demás, en qué puesto? No, posiciones yo nunca miro en ninguna carrera, para mí es anecdótico. Yo lo que trato de buscar sí es un tiempo, pero no porque me presiono con el tiempo, sino que son carreras muy largas y que para gestionar más o menos quiero saber a cuánto puedo llegar a correr para no pasarme, o para ir no ir muy rápido al principio, o para no ir muy lento, digamos, pues si no es eterno.
Entonces ya sabía que más o menos quería correr a determinado ritmo para que sabía que me iba a poder llegar a sentir bien. Pero posiciones en números nunca miro posiciones en números porque me presiono y me hace mal ya. No. Pensaba en esto cuando decís, viajé sola, hice todo sola. Cuando llegaste que te abrazaste con la chica que iba al lado tuyo, ¿había alguien más para abrazar o ibas abrazando gente que no conocías? No, nadie, no había nadie. Encima iba a irme a ver una amiga mía de Rosario que se descompuso, corrió los 10 kilómetros que había, se descompuso en la carrera y no la vi nunca en circuito. No había nadie en el circuito conocido, nadie. Sí. Igual ella estaba preparada en como no encontrarme a nadie, entonces no buscaba a nadie. Claro, me parece esto es fundamental de resaltar, de animarse solas, ¿no? Claro. Me anoto sola a una carrera, me animo a viajar sola, porque a veces uno dice, necesito a alguien, ¿no? Que me acompañe, que me aliente, que esté ahí, que me filme, que me abrace, que me contenga, y mirá, se animó sola. Sí. Está bueno. No, y cada vez hay más personas que se animan a hacer cosas solas. Digo, no lo recomiendo siempre, pero cuando uno tiene una meta, digo, ahora cuánta gente viaja sola para conocer lugares o conectarse con uno mismo. Digo, para mí fue un viaje de esos, ¿viste? De conectarme conmigo. Está muy bien, está muy bien. Por algo lo tenía que hacer sola. Digo, mirá que busqué gente para que me acompañara, pero por algo lo tenía que hacer sola. Escúchame, yo me quedé pensando en algo, tiene que ver mucho con las mujeres también, bueno, con los hombres también, pero en estos puestos de hidratación que vos decís, hay cada 5 kilómetros, ¿hay un puesto de baño también? Porque digo, todo el agua que tomás, los que... Hay, es todo un tema acá, es importante, digo, hablando, deportivamente hablando, sí, a ver. Nosotros tratamos de levantarnos muy temprano el día de la carrera. ¿Por qué? Porque hay estadísticas que hablan del rendimiento en carrera, si vas o no al baño previo a la carrera. Por el susto en general y por la hidratación que tenés previa a la carrera, a orinar no tenés problema de ir. Pero el tema es si no podés ir a hacer el 2, digamos, sí, y eso te genera un impacto en el rendimiento. Qué bárbaro, sí. Y bueno, ya lo ves a eso también, que mucha gente con los geles, como vos decís y todo, después también van a estos puestos de baños químicos que hay en la carrera, ¿no? Qué bravo. Yo es lo único que pensaría para unas mañanas. ¿Dónde tengo el baño cerca? No, sí, en general tenés, pero bueno, no fue algo que yo miré en el circuito, la verdad. Muy bien. ¿No fuiste al baño en todo el kilómetro estaba el baño? No sabía. Sabía dónde estaba el agua, pero no dónde estaba el baño. Estaba el baño. Bueno, Emi, agradecerte, invitarte cuando estés por acá por Balcarce, invitarte acá la semana que viene estoy por allá. Mira, qué bueno. Así que si querés, las puedo ir a visitar y les llevo la medalla. Ay, qué bien, me encanta, qué bueno, qué bueno. Pero si me dan mate, si no, no voy. Sí, es re matera, cierto, es cierto. Me viene genial para que sea compañera de mate. Perfecto. Emi, agradecerte, gracias por la conexión, sí, te dejamos libre y gracias por haber predispuesto un tiempito para hablar con nosotras. No, a ustedes por siempre acompañarme y estar ahí presentes en mis pasos. Gracias, Emi. Abrazo grande. Que tengan buen día. Gracias. Chao. Bueno, ahí estábamos charlando desde Uruguay, la veíamos súper bien a Emilia Scioli después de correr una maratón, algo que yo por lo menos nunca en mi vida